Muy bien, pues estamos en este segundo bloque, encantados de la vida, porque además tenemos a David Méndez Márquez. Te saludo con mucho gusto, mi querido David. Estimado Leo, se te ve la sonrisa de aquí a la Arena Puebla, mano. ¿Verdad? Yo diría hasta el lago de Texcoco. Ya conste que ya empezaste a tocar un tema que es polémico a más no poder. Así es, como todos los tiempos que estamos viviendo, mi estimado Leo. Pero déjame saludar primero a don Daniel Gómez Ocaña, a quien usted no conoce cuando menos en este estudio. Daniel, déjeme decirle, es un líder social, activista también, y además con un sustento académico como lo tienes tú también, mi querido David. Pero pues yo creo que hoy es importante y me gustaría empezar contigo, aunque alternaremos con toda la libertad, pero me gustaría empezar contigo porque el tema central hoy tiene que ver con la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco. Eso. Sí, no, ya lo sé, pero es inevitable que te pregunte, David, ¿cuál es el panorama en Puebla con el nuevo gobierno municipal y con el gobierno que tendremos y sabremos cuándo? Claro. No, pues sí, creo que seguimos viviendo tiempos intensos, y además inéditos en muchos aspectos. Creo que el asunto de el famoso nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, sin lugar a dudas, es pues el tema no solo del día, sino será seguramente tema de bastante tiempo. Yo te diría hasta en tanto incluso no se resuelva la alternativa que ya se tomó la decisión que se va a implementar, que es la de pues adaptar y seguir utilizando el aeropuerto de la Ciudad de México, incrementar su capacidad con la ampliación de Santa Lucía y también complementariamente con el de Toluca. Hasta que no lo veamos funcionando, pues seguramente habrá muchísimas voces que sigan de alguna manera cuestionando si fue o no una determinación correcta. Lo que sí es cierto, y ahí sí yo creo que todos vamos a coincidir, es que a final de cuentas el hecho de que se haya llevado a cabo una consulta con las deficiencias que puede tener un ejercicio como el que se llevó a cabo, pero en donde a final de cuentas participó más de 1 millón de mexicanas y de mexicanos, que en estos 4 días acudimos al centro de votación a expresar nuestra opinión, es un asunto que yo creo que habrá que ir perfeccionando, pero que abre una nueva forma de relación entre gobernantes y gobernados. Y yo creo que mucho bien le va a hacer a este país que se vaya llevando a cabo ejercicios de esta manera cada vez más cotidianos, en donde por lo menos nos den oportunidad a la gran mayoría de mexicanos de expresar pues cuál es lo que queremos en distintos temas, ¿no? A veces de pronto yo escuché en todos estos días que tenía uno que ser como requisito ingeniero aeronáutico o tener pasaporte, porque si no, no pudiera uno opinar, ¿no? Para pagar parece que sí, hay si todos parejo, nadie le ponía peros, pero para poder opinar parece que algunos se ponían quisquillos. Mira, estos son ejercicios que se realizan ya desde hace mucho tiempo en otras sociedades, en donde simple y sencillamente la gente es quien decide cuál es el rumbo que tiene que llevar las cosas, y yo creo que nos tendremos que ir acostumbrando, tendremos que ir perfeccionando sí, los ejercicios, pero creo que para nuestra democracia y sobre todo para que quede claro a final de cuentas quién va a ser el que va a ir decidiendo el rumbo que debe seguir este país, creo que es muy sano que sea la gente la que se le abran y muchos otros canales de participación, estimado. Me voy a quedar, mi querido David, con lo inédito del ejercicio de una nueva forma de gobierno.
Y vamos a desmenuzar poco a poco, porque no te quise interrumpir, pero vamos a desmenuzar poco a poco todo lo que dijiste ahorita, porque evadiste muy bien el futuro de nuestra ciudad con Claudia Rivera Vivanco, evadiste muy bien el futuro del Estado. Bueno, con Miguel Barbosa definitivamente no, si con Marta Erika Alonso sí, o si se anula la elección. Y como no le quisiste entrar a eso, yo quiero escuchar una primera intervención tuya, Dani, ya entrando de lleno al tema del aeropuerto. Del aeropuerto. Yo creo que lo tenemos que dividir en dos cosas. Una cuestión lo que es el aeropuerto en sí, y la otra lo que es la consulta, que no es lo mismo. Son dos situaciones totalmente diferentes. Hay personas que les gusta la idea de un aeropuerto, pero no que se les consulte a los ciudadanos. Y yo creo que me sumo a esta idea de que tenemos que aprender en México a que no solamente deciden, como estamos acostumbrados, quienes nos representan. Porque si somos honestos, no son todólogos tampoco. No son expertos, aunque tengan grupos de asesores y que les den aspectos técnicos, son tan humanos, tan terrenales como nosotros. A veces se ha criticado y se ha puesto incluso al nivel de querer poner como iniciativa de ley que el diputado o el representante social tenga X grado académico, y eso no puede ser, porque el representante social no necesita un grado académico para decir las necesidades de la comunidad a la que pertenece. Por ejemplo, un triqui, ¿no? Le vas a exigir que tenga maestría o doctorado para hablar de lo que adolece o de lo que le pega en su comunidad. Y yo creo que este es el ejercicio más importante, que querramos o no, nos guste o no, esté bien hecho o no, sea perfectible el ejercicio, todos, o para no ser tan grande en mi opinión, un gran porcentaje de la población está por lo menos hablando del aeropuerto. Ya nos pusimos a hablar, ya nos pusimos a deliberar, muchos a buscar en el Google, en el internet, siquiera dónde está Santa Lucía. Yo ni sabía dónde estaba Santa Lucía. Sí, ahora sí que está cerquita de Ciudad Sagún. No, va a quedar de maravilla quien tenga que hacer conexiones en los vuelos del Benito Juárez a Santa Lucía o a Toluca. Del Benito Juárez a Santa Lucía es 1:20. Lo chequé, chéquenlo. Y de Puebla a Santa Lucía 1:30 por el Arco Norte. Del aeropuerto de la Ciudad de México a la alternativa de Toluca, 1 hora con 2 minutos. O sea, están a 1 hora. Le voy a decir que lo anticipé en el bloque anterior, que iban a estar Daniel Gómez Ocaña, simpatizante de Morena. Sí. 2, David Méndez Márquez, no solo simpatizante, sino activo de Morena, pero que son gente con la que se puede dialogar, porque desafortunadamente muchos de los simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional no te dejan decir, como en todas partes, ¿no? Sí. No, mucho más notable aquí, mi querido Dani. De repente puede ser, te doy razón en cierta forma, y creo que en esto también es inédito. Vamos a ir aprendiendo los simpatizantes o los militantes a ser mesurados también. Ahorita nos ganó esa pasión y se vale. Porque es la primera vez que tenemos oportunidad de ganar algo, ¿no? Yo a lo que me refiero es a que ni aún con las razones más contundentes hay quien acepte. ¿Por qué? Porque se está involucrando a el señor Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, yo quiero empezar en lo que a mí toca, y vamos a ver si podemos coincidir, señalando que esta decisión, después vamos a ver el por qué y cómo y qué validez tiene. Esta decisión es la cereza del pastel de la corrupción de Enrique Peña Nieto. Una cereza colocada por Andrés Manuel López Obrador en función de la indudable corrupción que debe de haber alrededor de esta obra. ¿Coincidimos con esto? Sí, digo, yo ahí sí coincido de que gran parte del tsunami que vivimos el 1 de julio tiene que ver con el hartazgo de una sociedad ante una corrupción absolutamente desbordada, insultante, ¿no? Insultante,
y que en ese sentido, bueno, efectivamente esta, como muchas otras, yo te diría prácticamente la gran mayoría de las obras que se realizaron en este sexenio, estuvieron inmersas en un mar de corrupción, de tráfico de influencias. Hoy sabemos que más allá del negocio de los 280,000 o 300,000 millones de pesos que implica la construcción como tal del aeropuerto, ya prácticamente todos los terrenos aledaños a eso voy. Busque usted a Carmen Aristegui y ahí le va a documentar esta corrupción, claro, efectivamente, políticos y amigos de todos esos políticos. A ver, ¿no? A partir de esta premisa, que no están descubriendo el hilo negro, a partir de esta premisa, ¿no era más sensato el que Andrés Manuel la desnudara y le dijera a la sociedad: señores, miren por qué se cancela el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Yo creo que nadie le iba a decir que no, en función de esta razón. Aquí lo que me parece que hay en el fondo es esta polarización de la sociedad, en donde, como un berrinche de Andrés Manuel contra esta parte de la sociedad que él ha llamado fifí, pues demostrarles que ahora el que manda es él. Y sí, el que manda es él, pero insisto, mi pregunta puntual es: ¿no era más fácil tirar esta obra así como está al 30% con este argumento, que no intentar un ejercicio inédito, pero que resultó muy burdo? Esta consulta es un insulto a la inteligencia de todos. Sí, es un ejercicio inédito, pero si fueron a votar 1,100,000 de un padrón de 80 millones, ¿qué validez estadística puede tener? Por favor, con todo lo que se ha documentado de las irregularidades, ¿qué certidumbre tiene? Repito, y dejo ahí la pregunta: ¿no era más fácil desnudar y tirar este nuevo aeropuerto en Texcoco, desnudando esta corrupción? Yo creo que en cierta forma sí, se puede contemplar. Es uno de los escenarios, de tantos escenarios que te planteas de cómo atacar el problema. Sin embargo, también tienes que lanzar un mensaje, y creo que el mensaje, más allá de que yo soy el que mando, es que ahora ustedes también van a participar. Ustedes acostúmbrense que esta es la forma, y lo ha dicho literalmente: acostúmbrense que esta va a ser la manera en que vamos a gobernar. Al principio estos ejercicios en cualquier parte del mundo generan desconfianza, no se cree mucho en ellos. Tal vez sea el caso, lo dijiste al inicio, es perfectible, puede ser que la muestra no fue la adecuada, puede ser... No puede ser, o bueno, es contundente, digamos, 1,000,000 contra 80 millones. Los abogados, suponiendo sin conceder, demos el beneficio de la duda. Y te doy razón en eso, pudo ser mejor. Ojalá que los próximos ejercicios sean con una muestra mayor, como si fuera una elección, con 30,000 casillas, pero es un buen inicio. Yo creo que no podemos echar abajo que es un buen inicio, es un buen mensaje. Algo que quiero aclarar es que no es han dicho que es ilegal. No es ilegal, se puede consultar, que no, decía alguien, es paralegal, ¿no? Es decir, no está mal, pero no debería hacerlo, pero lo hizo, pero está dando un mensaje. El mensaje está clarísimo. Y repito, es esta situación, la gente, yo fui a votar, o a opinar con mi boleta, y sí había gente que por lo menos llegaba y preguntaba qué es, y se animaba. Por eso, nos vimos, un millón, ¿no? Sí, 1,000,000 de 80 millones. Pongamos que pero yo voy a proponer que en las próximas haya más espacio para que vayamos por 2 millones, por 3 millones, hasta que las consultas sean con todos. Sí, yo lo que creo es que hoy estamos hablando de 1,000,000, y para algunos se nos hará poco y para otros se nos hará mucho, 1,000,000 de personas participando. Lo cierto es que anterior a esto, en ninguna otra obra en la historia de nuestro país se había pedido la consideración que no fuera más que de esa pequeña élite que forma parte de los grandes negocios de este país, y que incluso toma obviamente con anticipación
todas las medidas para salir beneficiados. Si comparamos en esa lógica 1 millón contra los 6 principales beneficiarios del aeropuerto, por supuesto, Carlos Han, Carlos Slim, Hipólito Gerard, Bernardo Quintana, de este proyecto. Sí. Yo también parto de la lógica, como decíamos, es un primer ejercicio, además de un gobierno que todavía está en la etapa de transición, ¿no? Todavía no está en funciones. Claro. Y que con los mecanismos a su alcance, yo creo que llevó a cabo un ejercicio bastante respetable. Mira que instalar en 580 municipios mesas de consulta, el que estuvieran abiertas precisamente para que cualquier ciudadano, hasta los que no estaban de acuerdo, pudieran haberse ido a expresar si así lo deseaban, lo hicieran. Más de 73,000 mesas en este contexto, no es una cuestión tampoco menor. Yo creo que cuando ya venga, digamos, ya el gobierno en funciones vuelva a llevar a cabo este tipo de ejercicios, habrá mucho mejores condiciones de hacerlo de mejor manera, cubriendo mucho más requisitos. Yo lo pondría en estos términos. Imagínate, si aún no somos gobierno, con todos los recursos financieros y organizamos esto, pues cuando ya tengamos todo nos va a salir muchísimo mejor porque tenemos todo el apoyo, por un lado. Y recordando lo que decías de quién opina y por qué. Hay una frase, no recuerdo de quién es, decía que los ciudadanos en México votamos cada 6 años, los mercados todos los días. Todos los días están ejerciendo una presión para ser beneficiados de este tipo de situaciones. Y hoy se le preguntó a la persona común y pudo participar. Y volviendo a lo que decías referente a la cereza del pastel, hay algo que hemos perdido de vista. No se supone que quien abogó, hizo los estudios, mandó pagar y ya inició la obra es el gobierno de Peña Nieto. No llama la atención que ni él o alguien de su gabinete salgan a defender su proyecto. No han salido, como que ya se fueron. Por eso empecé con que justamente es la cereza del pastel de la corrupción de Enrique Peña Nieto, que se la puso el mismo Peña Nieto y el mismo grupo de privilegiados. El que se la puso es Andrés Manuel, pero es la cereza del pastel de la corrupción. Yo me quiero regresar a que tú señalas, David, que no es menor el haber instalado ¿cuántas casillas? 73,000. 73,000. Después de tener 32 millones de votos, a mí sí me parece pero muy desproporcionado. Pero el IFE tiene un presupuesto correcto. De todas formas, no guarda proporción. Externo también mi opinión y mi visión de las cosas. Claro. Hablas de los mercados. Ese es otro aspecto que es también trascendental, porque no como agorero de ningún desastre y que ya se devaluó la moneda y que no, pero las señales a los mercados internacionales son desastrosas desde el punto de vista de la seriedad de un gobierno. ¿Quién va a querer venir a invertir en proyectos de magnitud similar? Pues va a ser muy difícil que haya otro, ¿sí? Pero ¿quién va a querer venir a invertir a sabiendas de que le pueden cancelar con la mano en la cintura lo que vaya en camino de aterrizarse? Está garantizado. Todo eso está muy con sus asegúnes, lo que esté garantizado. A mí me gustaría, y por ejemplo, si escuchamos por favor este video, el 18 de mayo, Andrés Manuel López Obrador, en una reunión con Coparmex Nacional, se expresó de la siguiente manera. Me gustaría que lo escucháramos, porque hoy en la mañana que Andrés Manuel sale a informar que la decisión está tomada por Santa Lucía, Toluca y la vergüenza del aeropuerto Benito Juárez que tenemos, creo que debió haber considerado esto antes de salir en la mañana a decir lo que dijo. Lo ponemos por favor, Beto. Solo dura 1 minuto y 20 segundos, haber sido interpretado de manera correcta, se ejecuta únicamente con recursos privados
el Estado obtiene el reembolso de lo que se ha invertido, estaría de acuerdo con que se operara íntegramente de manera privada. ¿Esa es su propuesta? Sí, lo que no podemos es destinar todos los recursos si los contratistas, los que tienen los contratos, quieren invertir y hacerse cargo, que no le cueste al erario público, a la hacienda pública, adelante. Estamos nosotros dispuestos a concesionar. Nos quedamos con el mensaje de que si no implica inversión de recursos públicos, no tiene, digamos, no es un irreductible la construcción de aeropuertos si se opera y se realiza por los privados. Sí, y además los que están trabajando en los contratos tienen con qué. Muchas gracias. ¿No te parece que esta polarización de la sociedad, que este es otro aspecto gravísimo, que se ha enconado cada vez más, repito, entre las clases mayoritarias, muchas de ellas pues más desfavorecidas económica, social, culturalmente, con las clases privilegiadas? Esto, repito, sigue generando esta polarización, y después de esto que acabamos de escuchar, insisto, el 18 de mayo en la Ciudad de México, Andrés Manuel, con Gustavo de Hoyos Walter, que es el presidente de Coparmex Nacional, declaró esto. No lo correcto era, oye, ganó Santa Lucía, cosa que ya sabíamos todos lo sabíamos, porque era la decisión y la voluntad de Andrés Manuel, pero ¿quieres hacerlo? Entrale con los recursos privados, en lugar de salir y generar todavía más esta polarización. ¿Cómo la ves, David? Mira, yo diría que en esta determinación van distintos factores. Primero, de algo de lo que había que partir era de la valoración técnica respecto a ambas opciones. Y creo que ahí, más allá de lo que en distintos momentos se manejó, quedó claro que las dos opciones técnicamente son viables y técnicamente resuelven una problemática que hoy en día se tiene. La de Santa Lucía lo va a resolver para 15 años. La de Texcoco lo resolvería para 40 o 50 años, nada más como referente. Yo el día de hoy precisamente escuchaba datos que a final de cuentas Texcoco iba a resolver una movilidad de alrededor de 68 millones de pasajeros anuales, y toda esta conjunción de los 3 aeropuertos que hoy en día van a funcionar, o en función de esta determinación van a llegar a funcionar, se habla de alrededor de 70 millones. Que Texcoco a lo mejor pudiera tener etapas de crecimiento posterior, eso seguramente pudiera ser. Pero yo te diría, más allá del aspecto técnico del que partimos, de que las dos opciones eran viables, yo te diría cuál fue mi determinación personal del por qué yo fui a votar por Santa Lucía. No tiene que ver con un aspecto técnico. Yo soy ingeniero civil, estructurista, y en esa lógica yo sé que hoy en día se hacen aeropuertos hasta en el mar. En el mar, ¿sí? Hombre. El tema no es estrictamente lo técnico hoy en día hay la capacidad para resolverlo. El tema es a qué costo, y si nosotros como país estamos en condiciones de estar pagando proyectos de ese tipo, con toda la serie de rezagos y necesidades que tenemos como nación. Sí. Aunado a eso, yo te diría, está un tema que a lo mejor a veces se le da un peso importante y a veces pareciera que se busca minimizar, que es el tema de lo ecológico y lo ambiental. Que lo mismo pega en Santa Lucía. Pero no es estrictamente lo mismo, porque te voy a decir qué es lo que sucede. Texcoco sigue jugando actualmente un rol fundamental para la viabilidad de la Ciudad de México, como ese ente donde están aglomerados alrededor de 20 millones de compatriotas. Es toda una zona de recarga de los mantos acuíferos, que en la medida que eso se convirtiera en una nueva ciudad, según lo que yo escuché, de hasta con una población de 6 millones de personas, iban a convertir en toda esa parte una zona impermeable que ya iba a impedir la recarga de los mantos acuíferos. Por lo tanto, íbamos a empezar a tener problemas todavía mucho mayores de asentamientos en la Ciudad de México,
aparte de todo el desastre ambiental que actualmente generaría por desecar el famoso lago Nabor Carrillo, que además fue un proyecto premiado internacionalmente como un rescate ecológico a nivel mundial. Todo lo que este proyecto iba a generar, aparte del despojo a las comunidades, sus tierras y demás, toda la especulación. Entonces, yo creo que eso también formó parte de un valor que se le dio a la decisión que se tomó. Para mí, esa fue realmente la razón de fondo que me llevó a decidir, en este caso, por Santa Lucía, ¿sí? Y yo creo que en esa, ahora sí que en esa vertiente, sí, como tú decías, se pudo haber desnudado la corrupción y encauzar el rumbo. Así de sencillo. Por un lado, pero eso no iba a evitar toda esta situación en la cual también especialistas han hablado de que el impacto, el costo además de mantenimiento, que ningún privado a final de cuentas alzó la mano para quererlo pagar, porque tú dices, bueno, ¿y por qué no, en función de las palabras de Andrés Manuel, Carlos Slim o alguien lo dijo? Pues porque no le quisieron la van a levantar, entrar. ya verás, la van a levantar. Aquí el tema es que tampoco, y estoy absolutamente de acuerdo contigo respecto al tema ambiental, que del cual no se escapa tampoco Santa Lucía. Sí. Es menor, pues porque la proporción es infinitamente menor en una y en otra obra, pero estamos dejando de lado las consecuencias económicas que son fundamentales, el comercio exterior mexicano, la logística para la transportación, estamos dejando de lado el turismo, las fuentes de empleo que genera, la derrama económica que representa, estamos dejando de lado que hacer Texcoco, y repito, estoy de acuerdo contigo, y eres de los 2 o 3 que han argumentado lo que tú acabas de argumentar, a nadie más he escuchado argumentar esto, nada más que lo sepamos también. Estamos dejando la oportunidad de ser el centro focal de acceso con una obra como la de Texcoco a todo Centro y Sudamérica. Y le vamos a dejar esto a Dallas en Texas, a Miami en la Florida y a Panamá. Entonces, por supuesto que tiene connotaciones, vaya, la operación para las líneas aéreas con 3 plataformas, con 3 triplicando la operación con un costo que, pues efectivamente, lo pagará la minoría que utiliza el avión en nuestra población, pero lo van a tener que pagar también quienes llegan a México. Yo quisiera hacer un comentario respecto a cómo debió ser su discurso frente a Coparmex o a los sindicatos patronales. Más que cómo debió ser, yo veo algo positivo, que es parte de este mensaje: deslindar el poder económico del poder político y darle igualdad o nivelación de cancha a los que normalmente no opinamos, porque los sindicatos tienen sus voceros y salen a ruedas de prensa y son cubiertas por prensa nacional, y los ciudadanos comunes pues tuvieron la oportunidad el domingo de decir, bueno, este es nuestro canal, esto es parte de las decisiones públicas, son los actores, cada actor usa lo que puede usar, lo que tiene a su alcance o para lo que le alcanza, y al ciudadano le abrieron una oportunidad de decir, oye, opina, participa. Con todos los asegúnes, tampoco lo quise mencionar al principio, de quienes, los 120 millones de mexicanos, para emitir una opinión que tenga una ponderación como para decir, pues lo que está opinando el pueblo sabio, no, el pueblo no es sabio, o sea, que me perdonen. Yo quiero poner y yo soy pueblo, un ejemplo, o sea, de los tantos que busqué ahí, a ver, hay unos muy comunes, pero hay uno que me llamó mucho la atención. Se vencía el contrato de provisión de electricidad para una comunidad en Alemania y se sacó a una consulta como esta, donde los ciudadanos escogieran entre 5 o 6 empresas la que tuviera menor impacto ecológico y que diera mejor precio. Y hubo una discusión y se hizo lo que el pueblo dijo.
Estamos hablando de contextos absolutamente diferentes y de temas absolutamente diferentes. Bueno, y en Francia se acaba también de votar recientemente la realización o no de un aeropuerto, y los franceses dijeron: no es nuestra prioridad tener un nuevo aeropuerto. Lo rechazaron, y Francia para hacerlo igual que México. Y si en España lo hubieran hecho hace 10 o 15 años, no estarían quejándose ahora de los aeropuertos que construyeron, que no llega nadie, y se tiraron miles de millones de euros. A mí me hubiera gustado que hubiese una consulta para el segundo piso de la autopista, y que ¿quieres que se ponga o prefieres escuelas? A mí me hubiera gustado que hubiera o el Museo Internacional del Barroco con el costo exorbitante, o la la descentralización de las secretarías de Estado de la Ciudad de México. ¿Por qué no lo sometemos a consulta también? En fin, nos tenemos que ir. Gracias. Pero bueno, pues yo creo que muy interesante. Espero que no afuera gente de Morena me esté esperando. No, es que ustedes lo saben en las redes sociales, hombre. Vamos madurando todos en nuestra opinión, y cada uno, yo creo que vamos creciendo. Porque además radicales hay de ambos lados. Estoy de acuerdo. Hoy en las redes sociales, David, ver descalificaciones. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero la proporción de gente radical entre los simpatizantes de Andrés Manuel me parece que es mucho, pero mucho mayor a la que ellos en su defensa dicen a los derechairos, ¿no? Gracias. Gracias. David, muchas gracias. Un gusto. Gracias, Daniel. Gracias. A usted, pues, ¿qué le digo? Que usted tiene su propia opinión, su propio criterio. Decida usted y haga lo que usted piense. Y nada más después no se queje si no le salen bien las cosas. Gracias Humberto Rivera, gracias Javier Águila. Quédese con la programación de México Prioridad y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Pásela bien.